He conseguido esta máquina de coser que iban a tirar a la basura. La máquina de coser es una Alfa Inicia modelo 520. Esta máquina la suelen vender en un conocido supermercado que venden artículos de bricolaje. El precio a la que la suelen poner cuando está en oferta ronda los 110-120 euros. Es una máquina de coser básica, pero para aprender a coser con máquina o tenerla en casa para poder usarla en algún momento dado puede ser muy útil. La máquina está nueva, no está sucia ni tiene ningún golpe, ninguna marca ni ningún arañazo. Incorpora un pequeño hueco en el cuerpo de la máquina para guardar accesorios y al abrirlo están todos los accesorios que posiblemente traía de fábrica. Pero todo tiene un pero, no está completa, le falta para que pueda funcionar el cable de conexión a red y el pedal. Busqué el pedal con el cable, el precio oscilaba entre los 30-40 euros más gastos de envío, por lo que decidí buscar otra solución más económica para hacerla funcionar y poderla recuperar y así que no terminase en la basura. Para ello, lo primero que hice fue desmontarla, quitando una de las tapas para poder ver las conexiones internas. La máquina incorpora un conector con 3 terminales de conexión, donde se conecta el conjunto del cable de red y que incorpora a la vez el pedal para hacerlo funcionar con el pie. El terminal central del conector pasa a través del interruptor que incorpora la propia máquina y es común a una de las conexiones del motor y de la lámpara. Un segundo terminal del conector está conectado al otro terminal de la lámpara de la máquina y el tercer terminal del conector al otro extremo libre del motor. En este esquema se pueden ver las conexiones internas, con respecto al conector donde iría la conexión de red junto con el pedal de puesta en marcha. Uno de los terminales de red iría directamente al terminal central del conector de la máquina, y este a través del interruptor conectaría una de las conexiones de la lámpara y una del motor. El terminal inferior del conector iría al otro polo de red desde el pedal y de esta forma encendería la lámpara totalmente independiente al motor. El pedal incorpora un regulador de voltaje que regula la velocidad del motor según apretemos el pedal con el pie. La salida del regulador a través del cable iría conectado al terminal superior del conector de la máquina. Tengo por aquí un regulador de voltaje en corriente alterna con el que voy a realizar una primera prueba para ver si funciona la máquina y comprobar a ver si con él puedo conseguir regular la velocidad del motor. Y si todo funciona como espero, ya buscaré alguna otra solución que quede la modificación más compacta. Una de las conexiones de red, por ejemplo la fase, pasaría a través del regulador de voltaje y la salida de este iría al conector R que corresponde a uno de los terminales del motor de la máquina. En ese mismo polo de la red y antes del regulador otra conexión al conector de la máquina marcado como L, que iría a una de las conexiones de la lámpara. Y el otro polo de red iría directamente al conector que he marcado como C, que sería el común tanto para el motor como para la lámpara. Conectada la máquina a la red con el interruptor de la misma apagado y el regulador al mínimo no debe funcionar absolutamente nada. Al accionar el interruptor se debe encender solamente la lámpara y al actuar sobre el regulador el motor debe empezar a funcionar. La lámpara siempre encendida y regulación manual del motor. Después de realizar la prueba y comprobar que todo funciona bien, desconectaremos todo con el interruptor general de la propia máquina. Con el regulador de voltaje que hice la prueba es imposible poder colocarlo en el interior de la propia máquina de coser. Para eso he comprado este otro regulador en AliExpress. En principio, mi intención es colocarlo en esta posición, pero montado en el interior de una pequeña caja. Después de abrir nuevamente la máquina y quitar el conector que incorporaba, puedo instalar el regulador en ese mismo lugar.
El chasis de la máquina tiene dos taladros que coinciden prácticamente con los dos taladros que trae el circuito impreso del regulador. Colocando solamente unos pequeños separadores de plástico para así aislar las soldaduras del regulador del chasis de la máquina de coser. Después de montar el regulador y colocar de nuevo la tapa de la máquina, así es como queda. Posteriormente corté un trozo de plástico blanco con la forma del hueco de la tapa de la máquina para así poder taparlo, con un taladro para el botón de plástico del regulador, y en la parte posterior de la máquina un cable de red directamente conectado al regulador de voltaje, y así de esta forma queda el montaje compacto y sin ningún accesorio externo. Y de esta forma la máquina de coser queda operativa y funcionando, con un desembolso de 3 euros. Conectando la máquina con el interruptor que incorpora se encenderá la lámpara para iluminar la zona de la costura, y con el regulador que sustituye al pedal podremos regular totalmente la velocidad a la hora de coser los diferentes materiales. Y así de esta forma y por muy poco dinero he recuperado una máquina de coser que, como se puede ver, está totalmente nueva y que de otra forma hubiese terminado en la basura.